El día de hoy nosotros podemos compartir la palabra del Señor, Génesis capítulo 3. Del versículo 1 voy a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, habiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Hasta el versículo 6 he leído. Nosotros hemos aprendido por medio de Génesis capítulo 1, durante 6 días Dios estaba trabajando para crear este universo y planeta. También incluye los animales, aves y también Adán y Eva. Por eso nosotros podemos pasar Génesis capítulo 1, ¿no? Cómo Dios estaba iniciando a trabajar. Al principio, antes de crear la luz, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, que Dios, cuando creó la tierra, de primero estaba dejando como esta situación, como estaba desordenada, vacía y las tinieblas. Significa que se quedó como desorden y vacío, y también como tinieblas, estaba lleno de tinieblas en abismo. Significa que Dios estaba mostrando el ambiente de la tierra, es como igual que nuestro corazón, que no hay nuestro Dios, no conecta con la palabra de Dios, siempre anda como esta situación. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, así estaba diciendo. Por eso cuando uno tiene la palabra de Jesucristo, de repente cambia su corazón, de repente cambia ambiente de su vida. Es decir, que cada uno de nosotros, a menudo nosotros tenemos la oscuridad y vacío de corazón, y también nosotros no tenemos ubicación, cómo podemos caminar, cómo podemos vivir. En aquel entonces nuestro Señor Jesucristo dice que yo soy el camino y la verdad y la vida. Significa que cuando nosotros encontramos la palabra de Jesucristo, siempre cambia nuestro corazón. Anteriormente, antes de recibir la salvación, yo estaba vicioso de carta de fuego. Cada noche estaba buscando a los amigos. Después de terminar servicio militar de 5 años, estaba buscando el trabajo. Mientras tanto que estaba buscando trabajo, estaba desocupado, nadie me ofreció el trabajo durante más o menos 5 meses. En aquel entonces estaba buscando a los amigos en la noche porque los amigos estaban trabajando. Al terminar trabajo, ellos se unían conmigo, estaba haciendo como carta de fuego. Toda la noche estaba jugando y echando dinero. Por fin nosotros hemos juntado dinero comprando de pollo a la brasa y luego tomando poco de cerveza. Entonces estaba muy desastre, ¿no? Y luego al llegar, como al siguiente día, en la mañana,
Temprano yo tenía que regresar a mi casa porque los amigos tenían que irse al trabajo. Ellos ya sin dormir estaban yendo al trabajo. También yo estaba durmiendo en la mañana. Me levanté en la tarde, como 12 de la tarde. Y cuando me levanté y buscando algo de comida y comiendo poco y tomando en el moto, llegando a la iglesia, porque toda la noche estaba cometiendo, entonces yo tenía que orar al Señor, tenía que limpiar mi pecado por la oración de arrepentimiento que yo aprendí. Es decir, que de mi corazón estaba teniendo dos corazones. Uno es que yo no quiero irme donde hace fuego de la carta. Yo no quiero jugar. Pero otra parte siempre me arrastraba y que vaya a aquel lugar. Si hubiera tenido algo de seguridad en mi corazón como la verdad, entonces no es necesario irse, pero mi corazón estaba vacío. Ese es el problema. Uno que no tenía nada de la verdad, no tenía algo que enfoca nuestro corazón, entonces siempre el corazón se ve como liviano, flota, como igual que un pez que está muerto, entonces un pescado muerto y se bluta, se corre como la corriente de agua. Es decir, que no tiene fuerza para vencer contra corriente de agua, ¿no? Por eso flauta, así anda. Lo mismo nuestro corazón, cuando no tiene nada de amo, no tiene dueño de nuestra vida, entonces siempre va a caminar según su deseo carnal. Por eso durante más o menos 3 meses, sin parar, estaba siguiendo. Alguna parte a mí me gusta conversar con mis amigos, estaban jugando fuego de carta y luego al siguiente día me resentía y luego no quería irme, pero no podía parar. Esa es la situación, realidad que yo tenía. Entonces, un día yo escuché el Evangelio a través de un evangelista de la misión Buenas Nuevas. Un día me visitó y luego me preguntó, ¿usted cómo cree en Jesucristo? Yo respondí que estoy escuchando la palabra de Dios a través de la predicación por medio de cassette. Yo entendí que Jesucristo llevó mis pecados, pero yo no sé muy bien cómo yo puedo purificar mis pecados que estoy cometiendo diariamente. Desde aquel tiempo él empezó a predicar el Evangelio. Cuando en la época de Moisés, Moisés construyó el tabernáculo de reunión. Y luego en el Levítico capítulo 4, desde el versículo 27 sale que cuando uno comete entre los pueblos de Israel, iba a traer un holocausto, una de oveja o una de cabra. Luego el pecador tiene que poner su mano sobre la cabeza de un sacrificio. Y luego el sacerdote le degolla y quitando la sangre, se pinta en el cuerno de altar de holocausto. Mientras tanto que estaba escuchando esta palabra, ¿no? Estaba llamando atención porque durante 10 años que congregaba la iglesia, nunca yo estaba escuchando esta palabra. Y luego él abrió Levítico capítulo 16. El día 10 del mes de séptimo, cada una vez al año, por medio de sumo sacerdote como Aarón, es hermano mayor de Moisés, preparando 2 cabríos. Luego echando suerte para elegir uno de los 2 y luego de primero mata uno, quitando la sangre y llevando en el lugar santísimo se encuentra el arca de pacto de Jehová. Hay una tapa, es el propiciatorio, sobre el propiciatorio rociando
7 veces con la sangre. En aquel entonces ya Dios no pudo menos que perdonar de sus pecados de que había cometido durante un año, entre 600,000 personas. Por primera vez estaba escuchando esta palabra, ¿no? Porque yo no escuchaba esta palabra. Por eso yo estaba pensando que existía esta manera, como la redención grande de un año. Y luego de repente él abrió San Mateo capítulo 3, donde estaba apareciendo de la historia que Jesucristo se acercó al Juan el Bautista para recibir el bautismo. Porque yo tenía mucha curiosidad de eso. Por eso yo varias veces estaba preguntando con los pastores, espero que me expliquen, ¿por qué Jesucristo necesitaba recibir bautismo por medio de Juan el Bautista? Juan el Bautista era como pecador, porque él nació con el pecado. Por eso me parece que eres pecador. También Jesucristo nació por medio del Espíritu Santo del Señor. Entonces Jesucristo no es pecador, es justo. ¿Por qué se necesita recibir el bautismo nuestro Señor Jesucristo? Mucha gente estaba respondiendo, ¿no? En esa época muchos pueblos no creían en el Juan el Bautista. Por eso no reconocía el bautismo de Juan el Bautista que venía del cielo. Por eso Jesucristo no es necesario recibir el bautismo, pero para mostrar, presentar ante los pueblos, para ser como ejemplo, yo tengo que mostrar así. Aunque yo no es necesario recibir nada de bautismo, pero yo voy a mostrar como ejemplo. Ustedes todos tienen que recibir bautismo. Así me explicaba. Entonces, teniendo esta respuesta y escuchando esta palabra, como dice, en la época de Aarón, después de limpiar el pecado de Israel en el lugar santísimo y luego saliendo del tabernáculo de reunión, poniendo su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo, confesando al Señor de todos los pecados de Israel, y luego poniéndolos, así dice. Es muy importante, ¿no? Por la mano de sumo sacerdote traslada del pecado de Israel de 600,000 personas, poniendo al cuerpo de cabrío vivo. Y luego una persona limpia lleva al desierto y suelta para Azazel, va a morir. Esa es como sombra de nuestro Señor Jesucristo, así me explicó. Entonces me explicó que por la imposición de mano traslada el pecado, así dice. Es la verdad, porque un pueblo de Israel cuando trae sacrificio, si no pone sobre la cabeza de sacrificio, no vale de nada de su ofrenda para limpiar su pecado. Sí o sí tenía que poner imposición. Lo mismo sumo sacerdote, en vez de todos los hombres de Israel, y ponía su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo para trasladar el pecado de Israel. Lo mismo, Dios estableció un representante de nosotros. Busquemos esta palabra, San Mateo capítulo 11, el versículo 11. Nuevo Testamento, San Mateo capítulo 11, del versículo 11, así dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Significa que nuestro Señor Jesucristo estaba presentando ante nosotros acerca de la vida de Juan el Bautista, que era mayor que todos. Significa que todos los que nacieron de mujer, no hay competencia para ser mayor que
Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era mayor que todos. Mayor significa que era representante, quien había establecido como representante de todos los hombres del mundo. Dios lo mismo levantó, porque era mensajero de Dios, Juan el Bautista. Por eso nosotros podemos ubicar exactamente, San Juan capítulo 1 estaba explicando este mensajero. A través del testimonio de Juan el Bautista podrán creer en Jesucristo, el cual era la luz verdadera. Además, así dice el versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Como dice, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué significa? Entre todos los profetas que salen, Isaías, Daniel, también el rey David, etcétera, todo estaban hablando hacia Juan el Bautista. ¿Para qué? Para ubicar sobre existencia de la ley. La ley profetizaron hasta Juan. Es decir que Juan el Bautista es como último sacerdote por la ley. Porque un día Dios quería cambiar sistema de la existencia de la ley. Por eso Dios quería cambiar el pacto. Por medio de nuevo pacto, quería establecer para anular antiguo pacto. Entonces, ¿cuál es el antiguo pacto? Dios había dado 10 mandamientos a través de Moisés. Y luego, llevando tiempo desde Moisés hasta Juan el Bautista, más o menos 1500 años. ¿Por qué Dios quería anular de este pacto? Porque nadie podía permanecer el pacto antiguo. Nadie podía ser justificado ante Dios ante el Señor como justos. No podía ser justo ante nuestro Dios. ¿Por qué? La obra de ser humano no podía cumplir mandamiento de Dios. Por eso no funcionaba el pacto que hizo nuestro Dios con Moisés. Por eso Dios quería cambiar otro pacto. Por eso Dios nos envió Jesucristo. Jesucristo un día, antes de morir, estaba haciendo como última cena. Nosotros llamamos como ceremonia de Santa Cena. Así nosotros podemos conmemorar. Pero última cena, en aquel entonces, Jesucristo, partiendo de pan, les dio a sus discípulos. Y luego dijo que comad, esto es mi cuerpo. Significa que les entregó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, preparando copa de vino, toman y luego decían, eso es mi sangre que estoy derramando para recibir el perdón de los pecados y estableciendo el nuevo pacto. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, para establecer nuevo pacto, de primero tenía que cargar el pecado del mundo. Por eso, Jesucristo, cuando tenía 30 años de edad, se encontró el Juan el Bautista, donde estaba cerca del río Jordán. Por eso, el Juan el Bautista estaba dando bautismo a los pecadores, bautismos, y luego Jesucristo se acercó. En aquel entonces, Juan el Bautista se asustó. ¿Por qué? Jesucristo le pidió para que le diera bautismo. En aquel entonces, Juan el Bautista, ¿cómo respondió? Yo tengo que recibir bautismo. ¿Cómo yo puedo darle bautismo? Usted es como justo, yo soy pecador. Pero ¿cómo respondió Jesucristo? Busquemos San Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, el versículo 15, así dice. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Eso es lo que está explicando sobre la verdad. Para cumplir toda justicia. Significa que a través del bautismo de Juan el Bautista, Jesucristo cuando recibe este bautismo, ya
va a cumplir toda justicia. Significa que quitando el pecado del mundo, dándonos la justicia de Dios. Eso es lo que está explicando. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Significa que abrió el cielo y luego descendía el Espíritu Santo del Señor sobre Jesucristo. Y luego, como decía el versículo 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque nuestro Dios estaba hablando ante presencia de Jesucristo y Juan el Bautista. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Significa que ya Jesucristo, cargando el pecado del mundo, abriendo el corazón de nuestro Dios hacia todos los hombres del mundo, porque trasladó todos nuestros pecados al cuerpo de Jesucristo. Por eso Dios tiene razón para llamar a nosotros como justos. Pero antes de morir nuestro Señor Jesucristo no podemos ser como justos. De primero Dios tenía que matar su Hijo amado. Ese es el plan de nuestro Dios. Y luego me mostró este predicador, evangelista, San Juan capítulo 1, el versículo 29. Así dice, San Juan capítulo 1, el versículo 29, así dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿por qué Juan el Bautista estaba gritando con esta palabra? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era como mensajero de Dios para dar a nosotros el testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por eso busquemos esta palabra, San Juan capítulo 1, el versículo 6. Así dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cómo dice? A fin de que todos creyesen por él. Por medio de Juan el Bautista, todos los hombres del mundo podrán creer en Jesucristo, porque él nos dará testimonio. Entonces, ¿cuál era el testimonio de Juan el Bautista? Él solamente nos dio un testimonio nada más, y luego fue degollado y ya murió. Significa que él nos dio este testimonio, como dice: he aquí el Cordero de Dios. Significa que el Cordero no de la tierra, sino de Dios. Significa que Jesucristo, cuando fue crucificado en aquel entonces, su cuerpo se levantó de la tierra. Cuando se levantó de la tierra, su cuerpo es como parecido sacrificio celestial. Es decir, que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dentro de esta palabra incluye todos nuestros pecados. En aquel entonces Dios me hizo entender. Y al escuchar esta palabra, ¿no? Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, me hizo entender nuestro Dios. Porque yo estaba asustado. Es la verdad que quitó todos mis pecados hace 2000 años atrás. Entonces, esta palabra me ubica claramente. Hasta ahora, yo estaba pensando que yo soy pecador. Yo tengo pecado. Cada día yo estoy cometiendo, por eso yo estoy siendo como pecador. Así yo pensaba, ¿no? Pero este pensamiento fue cambiado de repente. Porque entró la verdad. ¿Cuál era la verdad?
Jesucristo quitó el pecado del mundo. Dentro del pecado del mundo incluía mi pecado. Desde aquel tiempo iluminó la luz verdadera en mi espíritu. Y luego me explicó sobre Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Así dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Escuchando esta palabra, estaba muy feliz, porque yo no sé muy bien cómo fue derramado toda la sangre, pero aceptando esta palabra, seguramente dice que Jesucristo entró en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, salpicando 7 veces, rociando 7 veces con su propia sangre sobre el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová. Ya hizo la redención eterna. Imagínense, la redención eterna es decir que ya canceló el precio de pecado de todos y de pecado del mundo. En aquel entonces fue terminado todos mis pecados. Llegando a este entendimiento, iluminando la luz verdadera hacia mi corazón, desapareció la oscuridad. Y luego desapareció vicioso de fuego de carta. Porque, como lo que había contado, durante 3 meses, cada noche, estaba siguiendo, estaba jugando, estaba disfrutando. Pero al siguiente día me arrepentí. No podía, no quiero irme. Pero al llegar la hora justa, yo estaba allá. Pero después de escuchar la palabra de Dios, después de entender el Evangelio, ya no más buscaba a ellos, sino que a mí me gustó de escuchar la palabra de Dios y leer la palabra de Dios. Durante más o menos 4 meses después de recibir la salvación, leyendo, compartiendo la palabra de Dios, congregando en la reunión de oración de la iglesia, Hambat. Y luego Dios me permitió para ingresar en el seminario. Ingresando en el seminario, aprendiendo la palabra de Dios por medio de Pastor Suba sobre la fe y el Evangelio. Desde aquel tiempo, desde 1990 hasta ahora, estoy permaneciendo en Misión Buenas Nuevas durante como 30 años. Estoy muy agradecido al Señor porque mi vida fue cambiada por escuchar el Evangelio. Además, Él me explicó esta palabra, Hebreos capítulo 10, el versículo 10. Así dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, Jesucristo me hizo santificación para que yo sea santificado para siempre. Y luego el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo me hizo perfección para que yo sea perfecto ante presencia de Dios. Y luego Dios me dio promesa. El versículo 17, como dice, añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios me dice con esta palabra, como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra hasta ahora está permaneciendo en mi corazón. Dios no va a recordarse de todos mis pecados y todas transgresiones. Entonces, volvamos, Génesis capítulo 1. Por eso nosotros podemos comparar de nuestro testimonio, porque
antes de llegar la luz verdadera, nosotros siempre teníamos desorden y vacío y el pecado en el corazón de nosotros. Pero Dios, ¿cómo cambió? A través de su palabra, ¿cómo cambió ambiente de la tierra? El versículo 3, Génesis capítulo 1, el versículo 3, así dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es muy importante. Dios sabía que solamente pareciera la luz, ya desapareciera todas las tinieblas. Es decir, que a través de la luz cambia toda situación ambiente. En esta mañana, si alguien está teniendo problemas de su vida, alguien está teniendo preocupación, alguien está teniendo pecado, alguien está teniendo gran angustia de su corazón, no se preocupe, porque aceptando la luz, la cual nuestro Señor Jesucristo, aceptando la palabra de Dios, se cambia nuestros corazones. Y luego, al llegar en la tarde y llegando a la mañana, un día, así dice el versículo 5. ¿Ya? Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Es muy importante, ¿no? Porque ser humano, ninguna persona está calculando así, desde la tarde iniciando, y en la madrugada ya será como un día. ¿Quién puede contar así? Ese es cálculo de nuestro Dios solamente. Desde que llega la tarde, donde se cae el sol, inicia. Ese es como iniciativo de contar un día, hasta al siguiente día, hasta que se cae el sol. Significa que Dios le gusta de cambiar sobre ambiente de las tinieblas. Aunque nosotros no tenemos capacidad para desechar pecado, tinieblas, angustia, negativo, pensamiento negativo, pero a través de la palabra de Dios, a través de Jesucristo, Dios va a resolver todas las cosas. O sea, en el día de segundo, ¿Dios qué hizo? Dios hizo separación de las aguas, porque la tierra estaba dentro de las aguas, como pelota. Alrededor de la tierra estaba tapado 100% por las aguas, pero en el medio se saca hacia arriba. Por eso se dividió las aguas, una parte hacia al cielo y otro se queda a la tierra. Y luego abrió expansión por la gravedad. Por la gravedad las aves podían volar en la expansión. Por eso es como una preparación de volar entre las aves y también insectos que tienen alas. Significa que Dios quería salvar a los pecadores y luego quería que vivan por la fe. Significa que de primero Dios salva a los pecadores para que sean justos, salvos, hijos de Dios. Y luego como dice, mas el justo vivirá por la fe. Significa que poniendo alas. Por eso las aves tienen que usar alas. No tiene que caminar en su pie, sino que tiene que volar. Volando es más fácil. Si puede volar con sus alas y puede ver de arriba hacia animales para comerlo. Se puede buscar fácilmente alimentos. Y también los perros que no tienen ala y no pueden morder, se escapan. Además, los hombres quieren atrapar a las aves, ¿no? Pero vuelan. Significa que Dios preparó un lugar muy excelente, se llama expansión. Y luego Dios, al llegar al tercer día, Dios le mandó a la tierra, porque como dice el versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Ya,
En el primer día, ¿cómo estaba situando la tierra? La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas, y luego el Espíritu de Dios solamente se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que en el primer día Dios no podía trabajar con la tierra, porque la tierra estaba debajo de las aguas. Pero desde el tercer día, Dios empezó a trabajar. ¿Qué es lo que quiero decir? Descúbrase lo seco. Descubriendo la tierra, Dios estaba mandando, como dice, produzca hierba que va a tener la semilla. Produzca el árbol que da fruto con semilla. Significa que Dios tanto quería cambiar el ambiente de la tierra. La tierra antes de escuchar la palabra de Dios era inútil. No podía hacer nada, ni podía producir nada. Pero después de llegar el mandato de nuestro Dios, obedeció. ¿Qué significa? Se refiere a esta tierra, es nuestro corazón, nuestro espíritu. Antes de recibir la salvación, nosotros no sabíamos muy bien sobre la fe. Antes de escuchar la palabra de Dios, nosotros solamente andábamos por nuestros pensamientos. Pero después de ser salvo, Dios habla claramente hacia nuestro espíritu. Por eso Dios forma nuestro corazón para que obedezca ante la palabra de Dios. Eso es totalmente diferente que lo que había mandado por mandamientos. Solamente mandamiento, ¿dónde está escrito? Está escrito en la tabla de piedra. Y en la tabla de piedra que estaba escrito 10 mandamientos, esta tabla donde estaba guardando, dentro de arca de pacto de Jehová, y tapó. Significa, mi corazón acá está, pero mandamiento ¿dónde está? En la tabla de está escondido dentro de arca de pacto de Jehová. Significa que fácilmente se olvida. También no tiene poder para cumplir la palabra de Dios. No puede actuar nada porque se separó. La tabla de piedra está escrito mandamiento de Dios, está escondido dentro de arca de pacto de Jehová. Mi corazón acá está. Pero después de ser salvo, Dios nos regala el Espíritu Santo del Señor. Por medio del Espíritu Santo del Señor, nosotros fácilmente podemos absorber la palabra de Dios. Fácilmente nosotros podemos obedecer ante la palabra de Dios. Es muy diferente. Antes de recibir la salvación, yo nunca estaba imaginando para vivir fuera de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque yo era campesino, una persona que vivía en el campo. Una ciudad se llama Sochon. Hoy en día está desarrollando muchísimo. El año pasado cuando yo fui a la ciudad de Sochon, yo he visto que totalmente cambió el ambiente donde yo vivía en mi pueblo natal. Ya no podía ubicar fácilmente dónde está. Porque era campo de arroz. Pero hoy en día ya edificó todo departamento y también desapareció el camino para llegar a la casa antigua. Yo quería ver la casa antigua donde yo vivía. Apenas estaba observando ubicada, pero desapareció camino. No podía llegar hacia fondo. Apenas solamente tomé fotos, ¿no? Es decir que ya una persona que vivía en el campo no tenía capacidad de hacer pasaporte. Tampoco tenía capacidad de habla de como idioma diferente, como inglés, español. De ninguna manera no tenía nada de relación conmigo, porque desde primera clase de inglés de secundario, yo estaba pensando, yo soy como coreano, ¿para qué es necesario aprender inglés? Jamás yo voy a usar nada de idioma inglés, por eso yo tapé el libro de inglés. Y luego, pasando tiempo, después de haber recibido la salvación, siendo como
pastor en el año 1997, la iglesia Misión Buenas Nuevas me mandó a Jamaica para ser misionero, donde utiliza solamente idioma inglés. Qué raro, ¿no? Nunca estaba imaginando de aprender inglés. Nunca pensaba que iba a aprender inglés. Pero de repente Dios me mandó a Jamaica. Desde aquel tiempo estaba aprendiendo. I am Juan Kim. I am a missionary. Durante 3 meses estaba iniciando a aprender desde como primera clase, como una base de inglés. De repente Dios me mandó a la ciudad de Bolivia, La Paz de Bolivia, para iniciar la iglesia de La Paz de Bolivia, ¿no? Al llegar a La Paz de Bolivia también tenía que cambiar, aprender idioma diferente, se llama español. Entonces, para aprender español me daba mucha dificultad, ¿no? Porque no tenía mucha buena memoria. Porque para estudiar eso, como estudio y yo, hay una separación muy grande. Es decir, que nada que ver conmigo ya. Pero por la gracia de Dios, empecé a abrir clase de seminario y compartiendo la palabra de poco a poco, Dios me dio esta oportunidad de hablar, predicar el evangelio en español. Es muy importante, por eso Dios estaba diciendo, descúbrase el hocico. Y fue así. Cuando uno obedece la palabra de Dios, desde aquel tiempo Dios va a iniciar a trabajar en el corazón de nosotros, en nuestra vida. Pero hay mucha gente que no acepta la palabra de Dios, aunque llegó la luz, como llegó el primer día de la vida de creencia, pero no llegó en el tercer día. ¿Por qué? No obedece. La iglesia nos manda que vaya. Si obedece, será bendito. ¿Cuántas veces yo estaba mudando en mi vida? Después de pasar de seminario, Dios me mandó a la iglesia de Tungdejon. Quedándome allá, pasando 3 años, Dios me hizo casarme con mi esposa y luego me envió a la ciudad Yangsan, cerca de Busan. Quedándome y siendo como evangelista, me mandó otra vez, otra ciudad se llama Incheon, Dongincheon, donde hay el aeropuerto de Incheon. Y luego me mandó a Jamaica, me mandó a La Paz de Bolivia, me mandó a Santa Cruz de Bolivia para iniciar la iglesia en Santa Cruz. Me mandó a Asunción de Paraguay, me mandó a San José de Costa Rica y me mandó a Santiago de Chile. Y luego va a mandar a otra ciudad. Significa que ya cuando me manda, yo solamente tenía que obedecer nada más. Sí, Señor. Sí, Señor, gracias. Cuando yo obedezco, ya puedo ver la ayuda de Dios. Aunque era totalmente diferente de lo que yo esperaba, pero cuando me manda, siempre Dios estaba manifestando con buena obra. ¿Cómo están ustedes? ¿Dios les manda? Deberían obedecer. Ya, entonces hasta 6º día si cuento, entonces hoy va a pasar todo. Entonces por eso volvamos. Génesis capítulo 3. Hoy nosotros hemos leído esta palabra, ¿no? Es muy curioso, es que en el capítulo 3 de Génesis sale tentación de Satanás. A través de serpiente estaba hablando con Eva. Eva no escuchó claramente la palabra de Dios, solamente Dios habló a Adán. Dijo que, así dice, el versículo 16 de capítulo 2 de Génesis. Leo, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios había mandado claramente, ciertamente morirás. Eso es seguro. Dios no cambia su palabra. Dios no cambia nada de su palabra. Cuando le habla, permanece para siempre. Por eso el día que si él comiera, entonces ciertamente iba a morir. No hay otra opción. Por eso la gente tiene que guardar la palabra de Dios en su corazón. Al principio Adán estaba guardando. Mientras tanto que estaba guardando esta palabra, no quería tocar el fruto de la ciencia del bien y del mal, ni quisiera comer. Pero Eva no escuchó de la palabra de Dios, sino que creo que ella escuchó solamente por medio de Adán. Escuchando la palabra de Dios a través de Adán, en aquel entonces se mezcló con su pensamiento. Se nota que cuando Satanás le preguntó así, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Así pregunta capítulo 3, el versículo 1. Ella respondió, como dice el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Significa que Eva estaba mezclando con la palabra de Dios, porque en el medio del huerto de Edén estaban dos tipos de árboles. Uno es el árbol de la vida. Otro es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Significa que podía comer el fruto de la vida. No hay problema. Pero ellos no tenían interés de comer el fruto de la vida, sino que ellos solamente tenían interés de este árbol, de la ciencia del bien y del mal. No tocaréis para que no muráis. No comeréis y no tocaréis. Nunca había dicho no tocaréis. Eso es palabra de Eva, porque eso es pensamiento de mujer. En aquel entonces Satanás podía distinguir. ¿En el corazón de Eva está teniendo la palabra de Dios o no? No, es negativo. Es decir que Satanás va a probar a cada uno de nosotros. Uno que tiene la palabra de Dios con la seguridad, entonces no puede tentar, porque ya está asegurando la palabra de Dios. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Teniendo esta fe, que Dios no va a recordarse de mis pecados, entonces tiene valentía de creer en Dios. Pero uno que se siente, yo soy pecador, tal vez yo tengo pecado, aunque yo recibí la salvación, pero tal vez yo tengo pecado. Esta persona fácilmente puede ser tentado de Satanás, porque confía en su pensamiento mezclando de la palabra de Dios. No tocaréis. ¿De dónde sale esta palabra? Escudriñando la palabra de Dios en el capítulo 2 no sale nada de esta palabra. Pero ¿quién dijo? Eva lo mismo estaba diciendo, no tocaréis. En aquel entonces Satanás directamente le dijo así, como dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Esta palabra, cuando salió de la boca de serpiente, llegando al corazón de Eva, de repente venció contra la palabra de Dios. Entonces, evaluando la palabra de serpiente, la palabra de Satanás y la palabra de Dios, luchando junto, ¿de qué palabra tiene que vencer? La palabra de Dios tiene que ser contra la palabra de Satanás. Pero la palabra de Satanás venció contra la palabra de Dios que estaba quedando en el corazón de Eva. ¿Por qué fácilmente venció? Porque no creía
con la seguridad en su corazón. Porque estaba mezclando con su pensamiento. No tocaréis para que no muráis. Directamente no morirás. Y luego, ¿cómo le engañó? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, habiendo el bien y el mal. Será como Dios. Eso es el deseo de Satanás. Significa que eso es el deseo de Satanás que estaba teniendo en el cielo. El ángel tanto quería ser como igualar Dios. Con este corazón estaba transformando como Satanás. ¿Por qué? Dios cuando creó ángel, lucero, como hijo de mañana, era muy excelente, brillando su gloria, brillando su forma. También tenía alta posición entre todos los ángeles. Pero mirando su gloria, mirando su posición, mirando su hermosura, se enalteció en su corazón, quería ser como igualar nuestro Dios. Y luego fue rechazado del cielo al abismo, a la tierra. En aquel entonces, Satanás no quería dejar su deseo de ser como igualar nuestro Dios. Por eso trasladó ese corazón al corazón de Eva. Eva aceptó. Y luego ya comió. Antes de comer, ¿cómo estaba mirando? El versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Como dice, era bueno para comer. Ya antes de comer, en el corazón de Eva ya se cambió su sentido. Cuando estaba creyendo que si yo como este fruto, entonces yo muero. Si pensaba así, entonces nunca iba a pensar así como es bueno para comer. Y luego, que era agradable a los ojos, al mirar. Significa que ya al mirar este fruto era agradable, es decir, que en su corazón funcionaba la codicia. ¿De qué? La codicia que quería ser como nuestro Dios. Por eso el pecado de Satanás y el pecado de Adán y Eva, lo mismo. Por eso Dios es juez verdadero. Cuando preparó el infierno para meter los diablos, Satanás, por causa de lo que estaba teniendo este corazón, que quería ser como igualar a nuestro Dios. Es decir, que Dios no puede aguantar este pecado. Siendo una criatura, quiere ser como creador. Ya repito, ¿cuál era el pecado de Satanás? Siendo una criatura, quería ser como igualar creador. Ese pecado que nosotros no conocemos. En el mundo está poniendo la lista desde lo más grave hasta último. Lo más grave es asesino, porque matando a la gente, violando, matando, robando, adulterando, mintiendo y también último, codicia. Pero no existe este pecado que quiere ser como igualar nuestro Dios. ¿Por qué? No sabemos. Eso es como el pecado de Satanás, que quería ser como igualar nuestro Dios. Quería poner su trono al lado del trono de nuestro Dios. Quería decir que yo quiero ser como semejanza de nuestro Dios. Significa que su corazón se enalteció para ser como nuestro Creador. Este pecado ya nosotros no sabemos muy bien. Hoy en día está problema de coronavirus 19, a veces alguno no tiene síntomas. Eso es lo más grave. Teniendo síntomas, ya de repente puede examinar, analizar. Cuando uno tiene tos, uno tiene fiebre y tiene dolor de su pecho, para respirar es muy difícil, entonces fácilmente busca, doctor, por favor, confirme, yo tengo coronavirus o no.
examinando, pasando 6 días, analizando de confirmación de Chile lleva 6 días. Conocemos así, ¿no? Una hermana estaba analizando, ya llevando 6 días. ¡Wow! Tengo todo. Teniendo síntomas, fácilmente puede descubrir. Pero sin tener síntomas, nada de saber de síntomas, entonces ya fácilmente contagia a otras personas. Desde en esta mañana estaba saliendo en la noticia en Wuhan de China, donde produjo coronavirus 19, aparentemente está terminado todo. Pero desde ahora está iniciando una noticia, dice que hay mucha gente que no tenían síntomas, pero contagia muchas personas. ¡Wow! Ya, teniendo los síntomas, ¿es bueno o malo? Es bueno. Lo mismo que el pecado que cometió Satanás, este pecado trasladó a Eva y también a Adán. Es decir, que todos los hombres del mundo están contagiados. El pecado de Satanás se llama el pecado, pero no reconoce. No reconoce que está yendo al infierno. Según Romanos capítulo 5, así dice. Veamos. Romanos capítulo 5, el versículo 12, así dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A mí me gusta esta palabra, porque esa es como sentencia de Dios hacia todos los hombres del mundo. Vean ustedes, ya recibieron el pecado por medio de Adán. Por eso ya llegó la muerte. Es la misma palabra que el día que comerás, ciertamente morirás. Eso es la muerte. Ya ustedes, al nacer en este mundo, ya nacieron con el pecado y acompaña la muerte. Por eso Dios dice que usted está muerto espiritualmente. Ya, un muerto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Un muerto tiene que descubrir de su identidad, que está separado de Dios, porque la muerte es separación. Teniendo su pecado, está separado de Dios. Espiritualmente está muerto, por eso no reacciona nada. Para Dios no funciona, nada obra. Por ejemplo, nosotros nos gustamos mucho nuestro matrimonio, chocolo, maíz. En Chile, ¿cómo dice chocolo o maíz? Chocolo, está bien, chocolo. Otro país utiliza el idioma maíz. Entonces, chocolo. Desde niño nosotros estábamos comiendo chocolo en Corea del Sur. Especialmente a mi esposa le gustaba mucho de comer chocolo. Entonces, hay 2 tipos de chocolo existen, ¿no? Uno que después de hervir ya puede comer. Pero antes de hervir, ¿alguien se puede comer eso crudo? Sí, a veces yo comía probando de sabor. Porque en Corea del Sur estaba colgando bajo viga de techo para hacer el seco, para hacer la semilla. Al llegar como el clima de primavera, y va a sembrar para cosechar maíz. Por esa razón estaba dejando bajo sombra, llevando uno de como 6 o 4 meses por ahí. Aparentemente está seco, pero tiene vida. Por esa razón, cuando siembra, ya va a brotar y va a crecer, dando chocolo otra vez. Pero cuando uno va a hervir, ya
se muere de vida y luego solamente puede comer. Entonces, hay dos tipos de semilla, uno que hirvió y otro que no hirvió nada, está vivo. Espiritualmente, nuestro espíritu es como si fuera aquel chocolate que había hervido, ya no tiene la vida. Por eso, Dios está dando cuenta que todos los hombres del mundo están muertos espiritualmente. En Adán transformó como pecador y muerto. Por eso todo lo que está funcionando, actuando, quiere hacer buenas obras, quiere amar a alguien, quiere ofrendar al Señor, quiere orar al Señor, nada que ver para recuperar de la sentencia de muerte. La sentencia de muerte que había llegado en el tiempo que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva. En aquel entonces ya terminó. El día que comerás, ciertamente morirás. El día que murió Adán, también nosotros hemos muerto. Esa es la palabra de Dios. No escucha, no acepta. Porque Satanás está trabajando para que vea por su vista. Yo estoy esforzando. Yo estoy siendo como buena persona. Yo soy bondadoso. ¿De qué vale lo que está esforzando, está haciendo, procurando hacer buenas obras? Porque, por eso como dice, no nacer de nuevo no podrá entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es nuevo nacimiento? Nuevo nacimiento es que tiene que renacer como justo. Para ser justificado, santificado, perfecto, únicamente se necesita creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuera de la sangre de Jesucristo no puede ser. No tiene que mezclar la sangre de Jesucristo y nuestra obra, sino que tiene que anular nuestra obra. Solo vale la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la palabra de Dios. Cuando yo recibí la salvación estaba muy contento. Hoy en día también estoy muy contento por compartir la palabra de Dios. Por tener cuarentena, que estoy quedándome en mi casa, uno de como 2 semanas. No puedo salir libremente. Durante 2 semanas nosotros estamos haciendo clase de la escuela de teología y estamos grabando, estamos predicando. Estoy muy feliz. Significa que aparentemente nosotros se ve esta situación mala, pero Dios es bueno. Por eso Dios es bueno, que nos da alguna cosa, todos son buenos. Por eso nosotros cuando aceptamos la guía de Dios, seremos muy contentos. El día de hoy también nosotros haremos seminario bíblico en la mañana, en la noche, a las como 10:30 de la noche, porque la hora de la ciudad de San Antonio de Estados Unidos, así será. Porque para la iglesia de San Antonio, nosotros haremos seminario bíblico en vivo, en Zoom, nosotros podemos transmitir. Espero que participen todos. Ya gracias, hasta acá, oremos.